Muchas gracias. Hoy nos vamos a referir a un tema del que todos los conductores, los que andamos un vehículo, pero no necesariamente, también los peatones deben de conocer y manejar. El tema de las responsabilidades penales en caso de muerte por accidente de tránsito. Y hoy aprendí un término que cuando hablamos de un homicidio culposo o doloso. Entonces, de eso vamos a conversar. Y para ello, ya es la segunda oportunidad que tengo de conversar con él. Estamos hablando con el doctor Ernesto Hermida, que es especialista en Derecho Penal de HM&M, firma jurídica, que al final nos va a dar un poco más de detalle para que usted, si requiere ese acompañamiento, lo tenga con un profesional y con una firma de prestigio en nuestro país. Bienvenido, un placer. Muchas gracias. Buenos días, Justo. Gracias a ustedes por la invitación, por estar en casa. Se siente el ambiente en casa. Gracias. Interesante el tema. El tema de la problemática con los accidentes de tránsito cada día ha ido en aumento. Sí, de acuerdo. Y es importante que las personas tengan conocimiento y conciencia sobre lo que implica un accidente de tránsito. De ahí las cosas de que en nuestra legislación, en primer lugar, tenemos que saber que la ley 431, que es la ley de tránsito, en su artículo 3º, regula lo que es un accidente de tránsito. Y nos dice que es toda acción u omisión culposa cometida por un conductor, un pasajero o un peatón, y que tiene como resultado daños materiales, lesiones o la muerte a una persona. De acuerdo. Y como requisito debe de verse involucrado un vehículo para que pueda concurrir. De acuerdo, para que sea considerado como tal. Exactamente. Cuando hablamos de un homicidio doloso o culposo, no sé si estoy utilizando los términos correctos, ¿podemos hacer una diferencia? De hecho, es necesario hacer la diferencia. Hablamos de dolosos, todos aquellos delitos en los cuales la ley establece que la persona realiza la conducta con dos elementos, el conocimiento y la voluntad. De acuerdo. Y cuando hablamos de culpa, estamos hablando de que no existe la intención y la voluntad de causar el resultado. Ajá. Lo que existe es una violación a las normas del debido cuidado. Por ejemplo, no respeto el rojo de un semáforo. Exactamente. Ajá. Solo que hoy en día, dentro de los homicidios imprudentes, que es equivalente a culposos, tenemos dos calificaciones. Tenemos los homicidios imprudentes de manera sencilla, por así decirlo, y tenemos un agravante, que son los homicidios imprudentes, pero ya pasan a entrar dentro de la categoría de dolosos por algunas circunstancias específicas. Ok. Por ejemplo, podemos citar, a mí me gusta más en temas de derecho citar algunos ejemplos muy precisos, pero tal vez, no sé, para que vayamos como de manera descendente aclarando, diferenciemos cada uno de los dos y pongamos un ejemplo, por favorcito. Bien. El homicidio doloso, la persona que tiene la intención y la voluntad de matar a otro, lo ejecuta. De acuerdo. El homicidio culposo o el imprudente, la persona que va conduciendo en su vehículo y observa una señal de alto, no tiene el cuidado de detenerse y pasa el alto y se ocasiona un accidente de tránsito con una persona lesionada o fallecida. ¿Las penalidades son distintas? Exactamente. Ajá. Ahí tenemos un homicidio culposo o imprudente. De acuerdo. Penalidades. Ajá. Homicidio doloso va de 10 a 15 años, según el Código Penal, y el homicidio imprudente, estamos hablando, cuando es una condición sencilla, que no hay circunstancias agravantes, estamos hablando de una pena de 1 a 4 años. Pero si hay circunstancias agravantes, y ahí es donde yo quiero que nos detengamos un poquito, porque en lo personal creo que hay que hacer conciencia. De acuerdo. La legislación ha reformado la ley en los homicidios imprudentes. Y ya no son homicidios imprudentes como tales, son homicidios dolosos. ¿Por qué? Porque la persona, cuando incurre en este tipo de conducta en estado de ebriedad o bajo sustancias prohibidas, automáticamente se le califica como un homicidio doloso. De acuerdo, de acuerdo. Esa es la diferencia. Es un agravante entonces, ¿verdad? Sí. Ahora, cuando nos vamos al otro, cuando se convierte cuando es doloso, o cuando no hay intención y no transgredo yo ninguna orden, ninguna ley de tránsito, ¿cómo me califica el sistema jurídico nacional? La política legislativa con respecto a un homicidio sencillo, imprudente, te permite
hacer uso del principio de oportunidad de la mediación. Ujú. Te permite ingresar a un proceso penal para determinar tu responsabilidad con medidas no privativas de libertad. Ujú, ujú. Pero cuando ya estamos hablando de que hay un agravante y vemos un homicidio imprudente a nivel doloso, con una condición de estado de embriaguez, por ejemplo, no hay posibilidad de mediación y la única condición de enfrentar el proceso es en prisión preventiva. De acuerdo. Voy a poner un ejemplo, doctor. A ver, yo no tengo culpa del accidente, no soy responsable del accidente, pero iba tomado. ¿Cómo es un agravante eso? Lo primordial es aquí que se pueda determinar objetivamente Ujú. a quién le corresponde atribuir la culpa. De En acuerdo. este caso, si es al peatón o es al otro vehículo con el que colisionó. Si usted anda en una condición de estado de ebriedad, hay una consecuencia administrativa que ya se ve en la ley de tránsito, implica una multa, alguna sanción, por ejemplo, prohibición de conducir durante determinado tiempo, pero si el resultado del accidente no fue producto de una omisión suya, la responsabilidad penal no le debería de ser De atribuida acuerdo, a usted. de acuerdo. Ese es muy importante tenerlo presente, pues, porque yo creo que la gente se pregunta Ahora, cuando no soy responsable y hay un fallecido de por medio y la investigación demuestra que yo no soy culpable, ¿tiene alguna repercusión legal para mí? Aunque no tenga ninguna... A ver, no iba tomado, no hay ningún agravante, no fui yo el responsable. ¿Qué establece el orden jurídico? Lo ideal es no tomar si vas a conducir. Claro. Ese es el mensaje. Yo creo que sí, deberíamos de dejar claro eso, ¿verdad? Sí. En el caso de que se diera y definitivamente la responsabilidad por el accidente no es suya, hay una repercusión porque se tiene que hacer un proceso investigativo a nivel policial para determinar que usted no fue el causante del accidente. Ujú. Entonces la policía llega, levanta todos los instructivos, el croquis, la denuncia, la remisión a medicina legal, pero es muy posible para que la persona pueda salir de ese conflicto legal Ujú. de que tenga que guardar durante cierto tiempo privación de libertad para poder eximirlo de responsabilidad. ¿Cuánto se establece? Normalmente son 48 horas Ujú. y es el periodo que puede conllevar determinar si se acusa o no se acusa. Quien decide eso es Fiscalía. De acuerdo. ¿El homicidio culposo se puede llegar a un acuerdo en las partes o no? Sí, en el homicidio imprudente o culposo, sí la ley lo permite. Ajá. En el, vamos a llamarlo el homicidio doloso, tiene que ver con el dolo eventual que se conoce en la doctrina. Ok. En este caso no hay posibilidad de mediar únicamente cuando hay estado de embriaguez y cuando la persona va bajo los efectos de alguna sustancia prohibida. O sea, para mí, yo les digo a las personas que andan conduciendo, brother, no sabes a qué problema te puedes meter si andas conduciendo en estado de ebriedad. O sea, además de que no andas en condiciones físicas para hacerlo, Sí. Si tuvieses un accidente vas a tener un serio problema. O sea, en principio no debería ocurrir, ¿verdad? Pero además de eso, las repercusiones que puede tener si tenés un accidente, no te lo imaginas. Yo creo que si las personas lo pensaran antes, Sí. no lo hicieran. Lo que pasa es que actuamos con irresponsabilidad porque no medimos y ese es el problema del por qué es tan severa la consecuencia. Ajá. Preveemos que podemos hacerlo, pero nos confiamos y decimos, no va a pasar. Pero sabemos que puede haber ese resultado. Estamos actuando hasta cierto punto con un conocimiento y una intención. Ok. Ahí yo creo que es importante tomar conciencia de esta situación. En mi gremio o dentro de mi trabajo profesional, he tenido casos en donde bajo ninguna circunstancia cabe la mediación. De acuerdo. Y por más que se ofrezca remuneración económica. De acuerdo. Le voy a contar mi experiencia. Yo tuve un accidente, me acuerdo, a eso era como la 1 de la mañana, y la persona con la que choqué llevaba 3.5 de alcohol. ¿Cuál es lo tolerable? No debería ser nada, pues, pero hablamos de qué repercusiones puede tener el nivel de alcohol en sangre. Bien, los niveles para determinar este tema es de 0.5 a 1 gramo por litro de sangre, de alcohol en sangre, es embriaguez ligera. Ok. De 1 a 2 gramos de alcohol por litro de sangre es estado de embriaguez. Y de 2 arriba estamos hablando de embriaguez extrema. En la ley se califica de estado de embriaguez. Ok.
Y obviamente ya entras en esa categoría que si cometes un accidente y muere una persona, se te tiene que reprochar como un homicidio doloso, no culposo. De acuerdo. Ahora, este tema no lo teníamos en agenda, pero lo tengo que preguntar porque, a ver, ¿qué pasa si y a lo mejor da para otro tema, ¿verdad? Pero me gustaría abordar este tema. ¿Qué pasa si la persona que me accidenta y el seguro no cubre el daño material que me provocó? ¿Qué recursos tengo yo para hacer que esa persona me pueda pagar? Bien, la vía penal es el canal que se debe de tramitar en este tipo de situaciones. Si yo fui víctima de un accidente y entonces hay una responsabilidad, lo que se tiene que hacer es agotar, si es posible, la vía de la mediación. Como abogado, si está al alcance y las personas lo consienten, yo siempre recomiendo buscar una salida negociada. De acuerdo. Tal vez no se escucha bien el término, pero al final es una negociación. Al final se va a llegar a eso, exacto, ¿verdad? Es una indemnización y llegas a una negociación y te puede permitir resolver el conflicto. A la víctima se le puede reparar el daño. Si el sujeto que realizó el accidente no tiene el seguro suficiente que lo cubra, puede recurrir a capital propio para poder echar mano de eso y pagar, en este caso, la indemnización. Pero en todo caso, las personas deben de saber que hay una cobertura o un respaldo legal en estas circunstancias, ¿verdad? Sí, así es. Y ahí el tema de los seguros también cobra relevancia porque siempre es bueno tener uno su seguro vigente. De acuerdo. Tenés el respaldo del seguro y aparte de eso, si se requiere un poco más, entonces pudieses poner de tu bolsillo, por así decirlo, para poder llegar a un buen arreglo. Me gustó el tema, doctor. Yo creo que este es un tema que todos deberíamos de conocer y manejar, ¿verdad? Porque, queramos o no, estamos expuestos a un accidente de tránsito. Ojalá que no sea en circunstancias como las que hemos hablado, con tomados, o que puede tener repercusiones mucho mayor para usted. Doctor, ¿cómo lo ubicamos? ¿Dónde lo encontramos? Si alguien tiene alguna consulta para usted, ¿cómo lo podemos hacer, por favor? Sí. Estamos como firma jurídica HM&M, estamos en el edificio Plaza Centroamérica y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. ¿Se aparecen en redes? Firma jurídica HM&M, así es. Muchas gracias, Oyo, por esa información. A ustedes. Y esperamos que no sea la última, yo creo que necesitamos más educar. Por ejemplo, en temas médicos y temas de derecho, de leyes, requerimos que nuestra población y nosotros conozcamos más de ella, ¿verdad? Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Al otro lado se encuentra Alejandrita. Adelante.